El magnesio no solamente me ha generado curiosidad, sino también que me ha planteado varias preguntas con relación a si todos necesitamos magnesio, si existen distintos tipos de magnesio y cómo podemos hacer para acceder al que realmente nos va a traer beneficios. Hoy estoy con un gran profesional, estoy con el doctor Carlos Nieto y con él vamos a hablar de este tema. Se ha vuelto popular el magnesio. ¿Será un tema de moda? ¿Será como todos los suplementos? Hoy despejamos todas las dudas y espero que tú también nos dejes tus inquietudes. Doc, bienvenido. Muchísimas gracias, mi querida Iris. Un placer para mí, felicitándote por el espacio. Es una manera muy importante e interesante de llegar a la comunidad. Así que con un tema que, como tú bien lo dijiste, ¿no? Es bastante coyuntural, casi una moda en realidad, pero que hay que aclararlo un poquito. La primera pregunta que surgió cuando empezamos a hablar en casa sobre el magnesio es, ¿producimos magnesio o es a través de la alimentación que nosotros tenemos la fuente de magnesio? Es una pregunta espectacular. Siempre que hablamos de magnesio como tal, es algo que es un micronutriente esencial. ¿Qué significa? Yo no lo puedo producir, sino que lo necesito consumir. Entonces, generalmente lo tenemos en la naturaleza, en nuestras verduras, en nuestras frutas, en algunas componentes muy importantes, la espinaca, el rábano, inclusive cacao, el chocolate amargo. Entonces, es algo que yo lo consumo y como son micronutrientes en realidad, con una dieta habitual podría estarse suplementando adecuadamente. ¿Existe en algún momento que nosotros dejemos de asimilar el magnesio? Es decir, que podamos tener esta buena alimentación. ¿A qué edad más o menos dejamos de tener magnesio y empezamos a sentir esta necesidad? Sabes que hay unos estudios súper interesantes, más o menos unos 50 años más o menos de evolución, en los cuales todo el cambio estructural que hemos tenido en la parte de alimentos, ¿qué significa esto? Más comida procesada, o sea, para que se aguante mucho más tiempo la comida en las perchas o en las alacenas, ha hecho que estos productos ya no sean naturales y no puedan mantener sus particularidades o su esencia, y el magnesio ha sufrido también en esto. Entonces, menos productos del huerto a la boca ha hecho que nosotros vayamos progresivamente perdiendo esta ingesta normal del magnesio. ¿Qué hace exactamente el magnesio en nuestro cuerpo? Porque uno dice, bueno, ya, necesito magnesio, pero ¿por qué Claro. necesito magnesio? El problema es que el magnesio es esa llavecita que tiene el cuerpo para hacer más de 200 funciones enzimáticas. ¿Qué significa? Cuando tú tienes, por ejemplo, la parte cerebral, para la parte de la memoria, por ejemplo, magnesio es un cofactor muy importante que lo que hace es generar más energía para que las neuronas funcionen mucho mejor. También a nivel de la parte neuromuscular es súper importante, porque está dentro de esa parte de darte esa energía al músculo e inclusive para que haya una contracción de músculo adecuado. Entonces, tiene más de 200 funciones sumamente importantes y por eso la gente tiene unos síntomas como muy difusos de ahí. O sea, no hay síntomas muy claros, pero que se pueden ir asociando. Ahora, doctor, cuando nosotros hablamos ahora actualmente de magnesio, Ujú. hablamos de cansancio y hablamos de sueño. Una Claro, de las primeras razones por las cuales alguien recomienda magnesio generalmente. y no con el doctor, ojo, Así sino es, con la vecina o con la así es. amiga es, ¿no duermes? Magnesio. Magnesio, correcto. ¿Por qué? Normalmente el magnesio está muy implicado en la producción endógena o propia de la melatonina. Entonces, tu melatonina, que básicamente se empieza a aumentar cuando empieza a bajar la luz de la noche, de la tarde de la noche. Entonces, cuando ya empiezas a tener un atardecer, tu cuerpo empieza naturalmente a producir melatonina. El problema es el cortisol, o sea, Ujú. esta hormona del estrés. Cuando tú estás muy estresado, pasan las 6, 7 de la noche y sigues trabajando, tú estás trabajando en la noche, tú tienes muchos estímulos en la noche, tú no produces adecuadamente la cantidad necesaria y buena de melatonina. El magnesio es un cofactor importante para esta producción. Entonces ahí entra el asunto de por qué se necesita magnesio en las noches para la gente que quiera dormir. Pero ojo, no todos los magnesios son iguales. Ahora vamos a hablar de los tipos de magnesio, pero Correcto. antes de eso, Doc, ¿existe algún síntoma? ¿Existe alguna señal en mi cuerpo que me diga estoy necesitando magnesio? Correcto. Hay muchas personas que a pesar de alimentarse aparentemente bien o estar haciendo actividad física o no tener mayores novedades, tienen, por ejemplo, la mayor cantidad son dolores de cabeza, cansancio y fatigabilidad, o sea, esa alteración en la memoria y en la concentración, dolores musculares o esos calambres que te levantan en la madrugada o problemas inclusive gastrointestinales como un estreñimiento que se va incrementando a pesar de que tengas buena hidratación, buena alimentación o inclusive buen ejercicio. Una vez que hemos identificado la importancia del magnesio, aquí viene la gran pregunta, ¿cuántos tipos de magnesio hay? Porque no hay un solo magnesio. Claro que Existe sí. citrato de magnesio, existe el que puede ser bueno para los músculos, Sí. el otro para el cansancio, pero no identificamos esto. Solo vamos a la farmacia y deme Deme magnesio. magnesio, claro. De hecho, no sé si recuerdas, pero hay muchos pacientes que me dicen, Doc, pero es que es una molécula nueva. Yo le digo, no.
Recuerde usted que había una cosita blanca que le decíamos leche D y que eventualmente era específicamente para ir al baño. O sea, esa era la indicación más o menos que teníamos. Entonces, ese, por ejemplo, se llama óxido de magnesio, que tiene Perfecto. una aplicación netamente gastrointestinal. Pero hay otros tipos como el bisglicinato de magnesio, por ejemplo, que es muy indicado tanto para la parte de la concentración o un poco la parte del sueño también. Entonces, es uno de los que mejor actúa a nivel del sueño, ¿sí? Tenemos el citrato de magnesio, Ajá. que también está indicado un poco más para la parte gastrointestinal, un poco para la parte de fatiga, cansancio y también para descansar mejor. ¿Sí? Pero hay el treonato de magnesio, entonces que normalmente me ayudan ¿para qué? Son más para la parte de fatigabilidad. Entonces, estás muy cansado, estás muy fatigado. De hecho, hay muchos productos que pueden tener inclusive varios tipos de magnesio que no está mal indicado, porque lo que más nos interesa generalmente es cómo está la cantidad que tú deberías tomarla o consumirla. Doctor, ¿existe algún tipo de examen que yo me puedo hacer para determinar qué tipo de magnesio me hace falta? Sí, correcto. O sea, mucha gente no lo sabe, pero sí hay una dosificación o un testeo de magnesio que se hace a nivel de sangre. Ya. Pero eventualmente se lo hace generalmente en la vía intrahospitalaria cuando tenemos algún tipo de cambio, por ejemplo, en pacientes diabéticos, en pacientes descompensados, pacientes que tienen algún tipo de sepsis o una infección muy fuerte, donde que son mucho más reales las cifras. Porque normalmente cuando yo pido en el laboratorio, y hay muchos de nuestros pacientes que justamente dice, me voy a adelantar haciéndome el examen de magnesio. Tiene unas particularidades, tiene que ser hecho en algunas condiciones y no refleja realmente el déficit que pueda tener el paciente. Entonces, no es la mejor vía para descubrirlo y tampoco es que sea muy barato el estudio. El boom del magnesio llegó a nuestro país, mucha gente lo consume, muchos laboratorios empezaron a sacar Sí, magnesio. sí, Lo que se les olvidó es decirles que no todo es para todos. correcto. Entonces, existen incluso varias presentaciones, Sí. cápsulas, existe Ujú, el que se puede disolver, ujú, el multimagnesio que tiene correcto. varios componentes. ¿Cómo nosotros podemos guiarnos mejor, Doc? Porque, como bien dice, no todo es para todos. Lo más importante es recordarle a las personas en casa que así sea la misma receta, mi hermano, mi tío, mi primo, las condiciones clínicas de los pacientes varían de una manera increíble y con magnesio pasa algo muy similar. Sobre todo, ¿por qué? Porque las cantidades que uno necesita, al menos son, primero, tiene que ser de al menos lo que se llaman 100 miligramos de magnesio esencial, Hmm. que no es lo mismo, y que sepan en casa, que es el magnesio total que viene en el empaque. Si es que te dicen, por ejemplo, que vienen 600 miligramos de magnesio, no es que esos 600 miligramos entren en tu organismo, sino que esos tienen que, por procesos de 600, se absorben 100. Entonces hay muchos casos en los que te van a poner en la cajita el miligramaje total. Por eso tú cuando vayas a ver y puedes preguntarle a tu médico, tienes que ver si es que es el magnesio total o el esencial, o sea, el que ya está, el que va a ser absorbido. ¿Qué pasa con aquellas personas que están tomando algún medicamento? Existen personas que tienen hipertensión, que tuvieron cáncer de tiroides. Correcto. ¿Pueden tomar magnesio? De hecho, el magnesio puede ser tomado en la mayoría de personas porque, como te digo, es un micronutriente y en dosis bastante bajas no hace mayor novedad, pero sí tiene un problema porque interactúa o disminuye la absorción de medicamentos, por ejemplo, antibióticos, ¿sí? Mm. Medicamentos como la levotiroxina, que es para los pacientes hipotiroideos, algunos anticonvulsivantes o anticomiciales que se les llama. Entonces, hay algunos medicamentos antihipertensivos, que es súper importante, porque estos tienen que ser regulados específicamente con tiempito. ¿Qué significa? ¿Puede tomar magnesio? Sí. ¿Cuándo? Al menos 4 horas entre la toma del medicamento y el magnesio, para que pueda haber una buena absorción del medicamento y no le cause daño al paciente y que el magnesio también cumpla su función. En caso de estreñimiento, de problemas digestivos, ¿cuál es la mejor recomendación? ¿Podemos tomar un magnesio, Doc? Correcto. Normalmente, citrato de magnesio, sí, bisglicinato de magnesio, pueden actuar bastante bien en la parte del tracto gastrointestinal, pero el que mejor se ha promocionado mundialmente es el óxido de magnesio. Eso sí sabemos que una carga de óxido de magnesio, olvídate, eso es garantizado. No lo tenemos ya aquí como en esta presentación que la teníamos, pero han suplido bastante bien algunos de los componentes que ahora tenemos de óxido de magnesio. Personas que tienen demasiado cansancio, fatiga, falta de sueño, ¿qué Sí. tipo de magnesio podrían consumir
antes averiguando con su médico. Cierto. Nosotros lo que hacemos justamente es dos cosas. La primera es revisamos que el paciente no tenga otras causas del cansancio. Entonces, por ejemplo, ha habido pacientes que dicen, yo estoy seguro que tengo mal el magnesio, pero cuando hacemos la evaluación tienen hipotiroidismo o tienen problemas de prediabetes o tienen insulinoresistencia. Son cosas que hay que descartar primero. Pero los pacientes que estén cansados, fatigados, con molestia, mal descanso de la noche, ellos generalmente deberían tomarlo, por ejemplo, en horas de la noche, que eso es importante, alejado generalmente de algún medicamento esencial para ellos. Doctor, en ansiedad, en estrés, es otra de las cosas que nos han dicho que el magnesio puede ayudar. Sí. Personas que están pasando por procesos dolorosos o de pérdida, empiezan a sentir esta angustia, este estrés y dicen, bueno, el magnesio no es que sea mágico, debemos tratar primero lo que nos está pasando emocionalmente antes de recurrir a algún tipo de medicamento. Sí, pero la ventaja del magnesio es que también puede ayudar a la formación, por ejemplo, un poco de la serotonina también. Entonces, cuando tengo esta hormona de la felicidad o esta hormona de tranquilizar a los pacientes, ayuda. No es el tratamiento esencial. Hay mucha gente que ha dicho, puedo cambiar por ejemplo, mi antidepresivo o mi ansiolítico por un magnesio. No. Que pueda ser el mejor coadyuvante, sí. Hay mucha gente que también se olvida de que el magnesio es un componente esencial de los huesos, por ejemplo. Entonces, en la matriz ósea hay cristales que se llaman de hidroxiapatita, necesitan como esta malla de magnesio para que se pueda pegar el calcio. Entonces, hay algunas funciones súper interesantes. Hay una pregunta que me hacían el otro día y es, ¿qué pasa con las personas que tienen artrosis, que tienen problema de huesos? Correcto. ¿Pueden tomar magnesio? Sí, y de hecho lo deben tomar por algunos puntos. El primer punto importante generalmente es porque me ayuda justamente esta parte de una buena osificación ósea. Lo segundo es que me ayuda mucho para la parte del músculo, ¿no es cierto? Para que haya un buen relajamiento muscular, un control neuromuscular y también para la parte de ligamentos y tendones. O sea, los deberían estar utilizando. Sí. ¿Qué tipo de magnesio? Entonces, normalmente ahí, por ejemplo, el bisglicinato podría ser una muy buena opcionalidad, ¿sí? No el óxido de magnesio y el citrato de magnesio también va bastante bien en este tipo de pacientes. Deportistas, personas de alto rendimiento que están en constante movimiento, ¿el magnesio viene bien? Les va muy bien porque ellos tienen, en cambio, lo que se llama tasa de recuperación muscular. Entonces, hace que el músculo reaccione mucho más rápido a rehidratarse, a recuperarse y que tenga menos dolor después del ejercicio. Esto ayuda muchísimo en muchos de ellos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aparte de eso, descansan mejor. Entonces, normalmente ellos tienen un sueño por el cansancio del ejercicio, pero no les permite descansar adecuadamente en las fases de sueño. Y esto también ayuda a la parte de la suplementación. Hemos escuchado muchas veces que las vitaminas tienen un periodo, no los puedo tomar de forma continua. En el caso del magnesio, ¿puedo tomar un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Debo parar con el magnesio? Mire que es una pregunta súper interesante. Nosotros siempre le decimos, la suplementación es para aquella persona que probablemente no pueda consumir algo natural. Siempre vamos a decir a la persona, ¿no es cierto? Mantenga una mejor nutrición. El inconveniente es que no todos los días estamos con una nutrición adecuada. Entonces, generalmente, si de lunes a viernes yo tengo que comer en la calle, no como bien, me salto las comidas, mis comidas no son generalmente naturales, probablemente necesite por largo tiempo. ¿Ya? Pero hay gente que lo necesita por espacios, por ejemplo, en espacios de recuperación. Hay gente que después de un accidente, después de una cirugía, después de algún tipo de evento o hospitalización, necesita un periodo de 2 o 3 meses hasta que vuelva a tener sus hábitos normales. Y ahí podríamos parar el magnesio. Y sobre todo, es sintomático. Hay muchos pacientes que les va espectacular y en 2 o 3 semanas mejoran su calidad de sueño, están menos cansados, menos dolores musculares, mejor concentración y hasta podemos ir bajando a ver cómo responde el paciente. Como en todo en la vida, Doc, somos de excesos. Correcto. Decimos el magnesio es lo mejor hasta que aparezca algo nuevo. ¿Cuál es el riesgo del exceso en este consumo de magnesio? Los más importantes son a nivel cardiovascular. El exceso de magnesio puede dar arritmias cardíacas. Es uno de los componentes que hace que haya cambios en la electricidad del corazoncito. Puede haber cambios a nivel cerebral. Inclusive hay pacientes que van por cansancio, pero a veces se me dosifican de más y tienen más repercusión sobre todo. Más cansancio, más fatiga, olvidos, inclusive desorientaciones. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta porque es a nivel neuromuscular, pero también a nivel cardiovascular. Así que deben tener mucho cuidado con dosificarse el magnesio por sí solos. Hay algo también, Doc, dentro de esto. ¿Por qué es tan importante identificar los tipos de magnesio? Es muy importante por eso que te mencionaba. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, solamente leen magnesio, que siempre están en las letras grandes de los frascos o empaques,
pero no leen la letra pequeña. ¿Qué tipo de magnesio? Porque de acuerdo al magnesio que tengas, va a ser la funcionalidad. Y de hecho, por eso te digo, por ejemplo, tú quieres algo para descansar o para dormir, pero te venden un óxido de magnesio, lo que tú vas a priorizar probablemente es la parte gastrointestinal y vas a terminar con unas diarreas que te deshidraten y que te molesten en la noche, o sea, el cuadro se puede complicar. Entonces es muy importante saber cuál es tu molestia y cuál es el tipo de magnesio que tú necesitas. Algo que también me llegaba en redes es qué pasa en menopausia, cuando hay pérdida de ciertos elementos que Correcto. necesitamos para descansar mejor, para no Correcto. tener irritabilidad. ¿El magnesio viene bien? Viene bien, pero en la condición de la menopausia es bastante curioso porque las personas o las damas que están en este curso necesitan, primero, una buena hidratación, segundo, un buen ejercicio para que haga efecto adecuado el magnesio que ellas necesitan. Porque al bajar los estrógenos, ellas ya pierden normalmente del 3 al 5% de calcio de sus huesos. Entonces, el problema de esto es, a partir de los 40 años, 1%. A partir de la menopausia, 3, 5 o hasta el 7% de hueso que se baja. Entonces, ahí el magnesio es uno de los mejores cofactores para que no se pierda tanta masa ósea. Ese es otro tema que debemos abordar, Doc, porque muy poca Sí. gente entiende lo que pasa en la menopausia y la Correcto. pérdida que tenemos en masa muscular, en huesos y muchísimos otros elementos. Doc, en medio de todo esto, ¿será que nosotros estamos convirtiendo a los suplementos en cosas mágicas para solucionar lo que nos pasa? Sabes que sí, hemos tenido un poquito de preocupación desde la parte de vista de la academia médica, ya que se promocionan, y ahora con la parte de redes, y agradezco mucho el espacio que tenemos contigo, porque es un poco aclarar el ambiente. No todo es para todos. Entonces, ahora vemos que muchas personas, mucha gente que hace redes sociales, opina de este tipo de temas con una facilidad y con una soltura de verbo que a veces nos preocupa mucho porque lo que nosotros estamos viendo no es ese 3 a 5% que le va bien, sino es ese 15, 20% que llega a las emergencias con arritmias cardíacas, cambios importantes, hospitalizaciones, inclusive fallecimientos. Entonces, creo que sí es una oportunidad para detenernos y saber que todo lo natural es mejor. Entonces, no es que todos estamos diciendo supleméntese de una manera ordenada y cuando usted lo necesite y por el tiempo que usted y su médico consideren. Pero antes de cualquier tipo de suplementación, lo primero es un buen examen, un buen estudio, un buen chequeo para saber si usted realmente necesita ese tipo de suplementación. Y bajo ese mismo parámetro, Doc, ¿será que la industria del bienestar nos vende a veces ese miedo para que nosotros empecemos a consumir estos suplementos? Normalmente siempre tienes que crear una demanda y esa demanda crea justamente ahora con las redes, porque normalmente si yo te digo cansancio, fatiga, caída del cabello, cambios en tu piel, que estés con una labilidad emocional, a todos nos cae. Deme magnesio. Es que, exactamente, es que justamente, ¿por qué? Porque estamos viendo algo común, pero que no es específico de algo en particular. Entonces, por eso yo creo que sí nos venden una idea y llegar a ese punto de estar completamente estables solamente con suplementación hace que cada vez consumamos menos cosas naturales, por ejemplo. Doctor, ¿qué le diríamos a esas personas que nos están escuchando ahora mismo que tenían inquietudes con relación al magnesio o que ya compraron varios frascos de magnesio? Porque he visto, llego a la casa de alguien y es magnesio, 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 magnesio. Entonces, ¿qué les decimos a estas personas? Nosotros hemos visto un cambio muy importante. Antes, cuando tú viajabas, cuando tú salías del país, te traían una gorrita, un llavero, algún souvenir. Ahora es cuántas vitaminas te llevo, qué fresquito te llevo. Lo más importante es, primero, revise, sea muy cauteloso, primero, en el tipo de magnesio que tiene, porque eso le va a decir a usted para qué es ese magnesio. Segundo, revise que en la presentación le esté hablando del magnesio total o del magnesio elemental. ¿Qué significa esta variante? Que el elemental es lo que usted al final del día va a absorber. Si es que usted tiene 100 miligramos de magnesio total en el frasco, olvídelo, eso no le va a servir para nada porque no tiene el índice de absorción. Y tercero, tenga mucho cuidado con mezclarlo con sus medicamentos habituales porque podría tener más daño que beneficio. ¿Qué alimentos nos ayudan a tener magnesio antes de irnos por la suplementación?
Generalmente todos los que son medios verdes y que sirven para las ensaladas, por ejemplo, el brócoli también, el nabo también, la espinaca, el cacao. Nosotros tenemos aquí una maravilla en nuestro país, Delicioso. como siempre les digo, vea, tenemos un exceso de cacao porque el chocolate, mientras más oscuro, mientras más amargo, es una fuente espectacular para el magnesio. Por lo general, los adolescentes, los niños se rehúsan a comer cosas verdes. Ujú. ¿El magnesio está indicado para menores de edad? Sí, generalmente es muy importante para la matriz ósea de ellos, en el crecimiento, de hecho, para la parte del hueso, es muy importante inclusive para la parte neuromuscular. Entonces, sabemos que ellos normalmente consumen un poco más y variado, pero muchos de ellos también se rehúsan generalmente estas cosas verdes, pero también tenemos en frutas, también tenemos en grasas buenas. Entonces, muchas veces los mismos pediatras pueden tener algún tipo de suplementación, pero eso es mucho más medido. Normalmente, yo soy médico internista, pero nosotros manejamos suplementaciones a partir de los 16 años de edad y no todas las academias a nivel mundial avalan una suplementación en niños menores de 12 años. Antes de cerrar, doctor, ¿hay alguna Encantado. diferencia entre las pastillas y el magnesio soluble? No tanto, más bien la parte gastrointestinal, y también es una excelente pregunta, porque hay muchos pacientes que son menos tolerantes a los solubles o a los que vienen en frascos, porque eventualmente tienen una presentación mucho más rápida a la mucosa gástrica. Entonces, pacientes con gastritis, reflujo, problemas a nivel de la parte gastrointestinal, deben tener mucho cuidado porque hay inclusive presentaciones que tienen una capa entérica para cubrirnos un poquito hasta que se pueda absorber adecuadamente. En resumen, vamos a hacer estas preguntas cortas. Si digo magnesio, ¿qué sería, doc? Básicamente un nutriente esencial que lo podemos obtener de nuestra dieta, pero que muchas veces lo necesitamos suplementar. Si hablamos de suplementos, Hay varios tipos de magnesio que uno tiene que saber qué tipo de magnesio quiere y para cuál funcionalidad o cuál es el objetivo final de tratamiento. si hablamos de prevención, Básicamente, la buena alimentación, tratar de tener buenos hábitos como el descansar más temprano, el de comer adecuadamente, hidratarse muy bien, pero generalmente siempre y hacer deporte. si hablamos de automedicación, No se debería hacer con los suplementos porque no todo es para todos. y si hablamos de deporte dentro de la salud y el bienestar. Es la mejor terapia porque ahora se ve que inclusive es el mejor antidepresivo o el ansiolítico que tenemos nosotros para poder mejorar la parte de la salud general. Doc, muchísimas gracias por esta entrevista y creo que necesitamos justamente espacios en los cuales podamos hablar de la medicina real, de los suplementos realmente cuando es necesario, porque coincido, nosotros buscamos calcio, vitamina D, magnesio y un montón de cosas que probablemente no las necesitamos. Te agradezco mucho, mi querida Luis, por tener este espacio para que la gente pueda conocer de primera mano qué es lo que necesita. Y obviamente ellos se van a ver enriquecidos, ellos y su familia, de toda la información que tú le brindas. Así que te felicito de nuevo por el programa. Doc, muchas gracias. Y ustedes espero que ahora mismo verifiquen qué es lo que tienen en casa. Si tienen magnesio, no solamente magnesio, las letras grandes, sino las chiquitas. ¿Qué es lo que encuentras ahí? ¿Lo necesitas? ¿Te lo recomendó alguien? ¿Fuiste donde el médico? El cansancio no solamente es sinónimo de que necesitas magnesio. Así que con eso nos quedamos, con esta propuesta de hablar más de la parte médica, porque la salud no tiene que ser aburrida. Hay que conocerla más, hay que hablarla y decir, ¿realmente me estoy cuidando? Eso es lo que nosotros te planteamos de aquí. Si tienes dudas, no dudes en escribirnos porque nos vemos en el próximo capítulo de Pausa al Día.